Buenas noches. Buenas noches, dice. Buenas noches, Víctor, Pablo, Jimmy. Estamos esperando, sigue ingresando la gente, unos minutitos más y iniciamos, por favor. Está bien.
Buenas noches, señores diplomantes. Hemos dado ya el tiempo necesario. Vamos a iniciar la actividad sincrónica. ¿Me confirman, por favor, el audio para que podamos tener confirmar una buena recepción? Hola, hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? Buenas noches, Sí, está Luis. bien, ¿Se está escucha? bien. Gracias, Jimmy. Gracias, Víctor. Entonces, miren, la actividad de hoy día vamos a desarrollar a nosotros, primero aclarando las características que tenemos de organización del módulo, para que nos vayamos ubicando sobre cómo va a ser la dinámica de todas las semanas. Esta actividad que vamos a desarrollarla el día de hoy, si bien habíamos dicho que los días sábados hacíamos nosotros una acción de avance académico, o mejor dicho, de contenido, y los días miércoles de investigación. En este caso vamos un poco a abordar también los contenidos que tenemos en el texto base, y vamos a entrar también a lo de investigativo. No vamos a ser muy amplios en este punto, porque los contenidos que tenemos para esta semana son bastante elementales, de trabajo que la mayoría ya ha ido analizando en diferentes oportunidades, porque, bueno, ha sido el mismo gobierno, el ministerio, que se ha encargado de difundir mucho sobre lo que es el modelo sociocomunitario, y lo que vamos a hacer es un refrescamiento de la información que ya poseemos. Entonces, para aquellas personas también que no hayan podido ingresar o que tienen dificultades de compatibilidad de horario, o estimo que hay algunos también que siguen pasando clases mientras van escuchando un poco la clase, el video lo vamos a poner siempre, como siempre, en plataforma, va a estar a disposición de todos. Y de todas maneras también, si es que hay alguna aclaración, algo que requieran, o de algún acompañamiento, no duden en llamarme y vamos a estar dilucidando las dudas que tengan en el proceso de actividad de toda la semana. Entonces, este módulo 2, poquito hagamos la prueba también de la pizarra digital, por favor. No sé si me están siguiendo con el puntero rojo. ¿Me confirman si pueden ver, por favor, en pantalla? Sí, Muy bien. Bueno, entonces tenemos ya conformidad de audio, de video y de pizarra. Entonces, continuamos. Este módulo 2, de que viene a continuidad del trabajo que hemos ido desarrollando, del módulo que se ha desarrollado en el módulo 1 de las normativas, va a tener esta otra organización, que es de la planificación educativa y curricular. Y para esto, lo que nos plantea la universidad dentro del texto es el de poder abordar desde el modelo socioeconómico comunitario, e ir partiendo un poquito más de una orientación deductiva, para ir llegando a elementos mucho más específicos pedagógicos. ¿Y qué tenemos acá? Bueno, esta es la organización que vamos a tener en toda la semana. En la primera semana, estas bases y fundamentos del modelo que les decía hace un momento, del modelo educativo sociocomunitario, que las semanas tienen una característica que les ponía también esto en el anterior día, que es cada semana está habilitado en plataforma desde el día sábado hasta el siguiente domingo. Hubiéramos iniciado nosotros esta semana, el anterior sábado, y estaríamos cerrando toda la actividad de esa primera semana el 21 de agosto, el día domingo. Cierra la semana con el cierre de plataforma, con la entrega de las actividades, que entiendo que sería hasta las 20:00 horas del el periodo que se hubiera designado a los diplomantes de este programa. Si en caso llegaría a tener alguna otra información sobre este tema del horario y hasta qué momento tienen que entregar sus actividades, se les va a se les va a comunicar de manera oportuna. Mientras tanto, seguiríamos nomás con esta organización. Es decir, hasta que no tengamos una disposición diferente, continuamos de la misma manera, y para que vayan tomando sus previsiones. En la segunda semana estaríamos abordando los principios para un gestor educativo.
Miren, ya vamos bajando un poco más del modelo educativo para poder acentuarnos sobre las características del gestor educativo, de qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que dentro de sus propias competencias y perfiles son requeridos para que pueda ser parte de todo un proceso de gestión de la institución educativa como tal, pero desde un perfil de gestor como tal. La tercera semana entraríamos ya a ver un poco las herramientas de planificación institucional, estas desde un plan estratégico institucional y el plan operativo anual. Cómo estas herramientas nos pueden ayudar a nosotros a organizar la acción académica, pero netamente de esta acción académica desde un nivel más holístico, de poder concentrar ahí las acciones administrativas, curriculares, de personal, el uso eficiente de los recursos, tal vez temas también financieros, y cómo podemos estas ir pegándolas posteriormente a lo que llega a ser el instrumento de planificación educativa, que es en este caso la currícula en educación superior. Entonces, miren, tiene este enfoque deductivo, que viene desde el marco del modelo, principios del gestor, plan estratégico institucional y el diseño curricular en los institutos de educación superior. Es así como estaríamos diferenciando y organizando estos contenidos para que vayamos teniendo una secuencia de acompañamiento y, bueno, podamos tener un desarrollo del módulo un poco más armónico. Ahora, sobre estos contenidos como tal, ¿qué vamos a abordar nosotros esta primera semana? Dentro de las bases y fundamentos del modelo educativo, estaríamos abordando hoy, en esta oportunidad, esta noche, estos 4 puntos. Vamos a hablar sobre el modelo educativo sociocomunitario como tal, porque emerge de dónde, cuál es su lugar en toda esta organización de Estado como tal, las bases y principios del modelo sociocomunitario, la educación técnica tecnológica con 3 características fundamentales que se tiene desde lo político, desde lo productivo y también su articulación con conocimientos artísticos y por qué los justifican esto a este nivel. Y el cuarto punto, que es la identificación de problemáticas y el planteamiento del problema. Esto con la continuidad del PAT. Entonces, estos serían nuestros 4 puntos de análisis para el día de hoy. Y bueno, entraremos entonces ya en contenido. El modelo educativo sociocomunitario productivo tiene una característica que responde a una denominada revolución educativa, que está considerada dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Una revolución educativa si nos vamos a la acepción de revolución, es un cambio, es un movimiento que se requiere desde un espacio no solamente social, puede ser productivo también, que una situación determinada de contexto hace que se requiera un cambio, un movimiento y una modificación en las estructuras, en sus propios conceptos y en los modos de desarrollo como tal. Y esta revolución educativa da lugar a un Plan Nacional de Desarrollo. Dentro de este Plan Nacional de Desarrollo tiene una fundamentación y es que se plantea que vivimos en una situación colonial, que nuestra sociedad, que nuestro país en sí es un país que está caracterizado por tener una influencia externa muy grande, una influencia masiva que hace que nosotros vayamos perdiendo nuestra propia identidad, nuestra propia cultura y nuestra propia significación de sociedad dentro de este mundo globalizante. Y es que esta situación de colonización hace que vayamos transformando todo nuestro aparato estructural como Estado. Y el primer instrumento para poder cambiar una situación de Estado es la Constitución política como tal. Y es de ahí que se plantea, como parte de esta revolución de cambio, empezar por las normativas, es empezar por las mismas, por los mismos elementos formales que tenemos como Estado para poder ir cambiando hacia dónde nosotros podemos ir apuntando. Un primer cambio que se tiene es que esta nueva constitución del Estado
ya no esté basada simplemente en necesidades, sino esté basada en derechos. Una persona puede tener ciertas necesidades, esas necesidades pueden ser parte de su vida, pero no van a ser determinantes. Esas necesidades las puede cubrir o no las puede cubrir, y el Estado no va a ser responsable directo de todo lo que vaya a ser subsanar necesidades. Ese es el enfoque como tal de las necesidades. Pero cambia esta Constitución y entra a un enfoque de derechos. De ahí empezamos a hablar del derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a vivienda, como los principales elementos de convivencia y de armonía dentro del Estado plurinacional. La connotación de derechos es muy diferente, porque ahí ya nos plantea que una persona que es boliviana, nace en Bolivia, en el Estado plurinacional, ya nace con derechos, un derecho a una educación. Y si nace con ese derecho, es el Estado quien tiene que subsanar, de dar respuesta a ese derecho como tal. Es el primer responsable para poder garantizar este derecho de todas las personas. Y sobre esta orientación de derechos se reformulan también varias leyes. Entre ellas está la ley de educación número 70, Avelino Siñani y Elizardo Pérez, que parte de una experiencia educativa en Guarizata, y en la cual se van identificando una educación que parte de la demanda regional, de la experiencia de un pueblo, de la experiencia de poder articular la acción educativa, la producción local, y de poder partir de todo lo que una comunidad plantea y sostiene como válida, como ejercicio de vida y como necesidad de poder ir transmitiendo esos conocimientos hacia las nuevas generaciones. Es todo lo que esta ley va a ir un poco recuperando, y también está en relación a las bases y principios que se tiene como Estado. Ahora, de esta ley parten dos principios, o dos principios, que es el vivir bien y el modelo sociocomunitario productivo. El vivir bien, en esencia, como la característica que nosotros como Estado podemos tener como indicadores de que lo que entendemos el vivir bien. El vivir bien puede estar articulada a todo lo que son nuestras prácticas ancestrales, revalorización de nuestros conocimientos, el poder tener libertad de expresión, la libertad de poder realizar prácticas culturales, como por ejemplo de la Culicu. Están también el poder hacer una coa, el poder dar gracias a la Pachamama y otros que son parte cultural a nivel nacional. Que claro, ahí también hay ciertas diferencias, porque al ser parte de toda una cultura que no solamente es quechua, ni aymara, ni guaraní, sino que tenemos diferentes naciones que están dentro de Bolivia, tenemos que generar también unos principios de interculturalidad, intraculturalidad, que son elementos que los vamos a abordar dentro de un momento. Y también está el modelo productivo, que en este caso como esencia es el de poder reconocer un trabajo manual, un trabajo intelectual, pero con una característica de territorialidad, que quiere decir el poder partir hacia un desarrollo con la producción de las bondades que nos puede tener un contexto determinado. Y esas bondades son las que van a ir a determinar la actividad pedagógica, la actividad académica también en determinados territorios. Ahora, las bases y principios del modelo sociocomunitario productivo. El texto nos orienta a poder trabajar y a analizar un poco sobre las bases, los fundamentos, los principios y los enfoques también. De por qué estas bases, es decir, porque encontramos una sociedad colonizada, una sociedad que tiene mucha influencia de prácticas culturales tanto del norte como también europeas, y que necesitamos ir cambiando para poder tener prácticas de identidad propias, y que vayamos a ir hacia una sociedad del vivir bien con nuestras propias características de lo que para nosotros significa una calidad de vida, por ejemplo.
que se encuentra una sociedad con una dependencia económica muy grande, que permanentemente estaba requiriendo de préstamos de afuera para poder ir subsanando todo lo que se requeriría dentro del Estado y que se tenía que cambiar. Y que no se van dando la valoración necesaria a los conocimientos y a las prácticas locales que han hecho durante varios años que tengamos este tipo de sociedad, pero que también las tenemos que ir reconduciendo y revalorizando. Entonces, estas bases de ausencias que tendríamos hacen que el modelo sociocomunitario vaya emergiendo y vaya tomando mayor justificación. Dentro de los fundamentos es que encontramos los políticos, filosóficos, epistemológicos y psicopedagógicos. Dentro de los políticos es que hay un fundamento de descolonización. Tenemos que ir hacia una práctica de nuestras acciones a nivel como nación. Y que eso no quiere decir que en algún momento vayamos a negar también lo que tenemos, que estamos viviendo en un mundo global, sino que podamos encontrar elementos sustanciales comunes y de convivencia. Es decir, no negar lo que vaya a ser de fuera, pero tampoco dejar de lado lo que tenemos nosotros como prácticas sociales, culturales. Tratar de buscar una armonía entre entre las dos formas de vida que podríamos llamarlas de esa manera, ¿no? Una manera de una vida influente de afuera, pero revalorizando y siempre yendo hacia una fundamentación y una manera de poder ir promoviendo todo lo que son las prácticas culturales. Esto en el caso del filosófico del vivir bien y en lo social de la comunidad. En lo epistemológico está relacionado a temas como, por ejemplo, de la madre tierra, del poder tener nosotros una cosmovisión y de responder a una cosmovisión andina en este caso, que es la que nosotros pertenecemos, y que podamos nosotros ir progresivamente llevando todas estas prácticas a espacios educativos y académicos. En lo psicopedagógico, que la escuela es vista más como una institución de vida, la currícula no debe responder a un acúmulo de contenido solamente, sino más bien a experiencias, que la educación es práctica, es teórica, pero a la vez en ambas es productiva, netamente productiva. De los principios, es un modelo descolonizador, comunitario, intracultural y plurilingüe, fomenta una educación técnica, tecnológica, productiva, territorial, que hablábamos hace un momento, a partir de las bondades productivas de la región, y científica, que es reconocida, todos esos conocimientos como parte de una ciencia local, nacional. Es también diversa, plural e inclusiva. Este punto de comunitario es muy importante recalcarlo porque es parte visible de la acción pedagógica que desarrollamos y esa la podemos ver nosotros en escenarios educativos en el ámbito rural. ¿Por qué me dirán ustedes? Porque dentro de la acción comunitaria es la organización social que vamos teniendo nosotros y que esta va adoptando y va formando parte también de la organización pedagógica que tenemos. En los municipios vamos a encontrar que la organización educativa está distribuida de todo el distrito mediante núcleos, unidades seccionales y también, bueno, unidades educativas de núcleo y las unidades seccionales que hacen a todo un distrito. Y estas por lo general coinciden o forman parte de una organización social y que también está pegada a una organización sindical y política. Entonces, este elemento comunitario hace que vayamos cobrando con mayor influencia una organización educativa, social y política. Y eso hace toda esa organización comunitaria como tal, del poder organizarnos socialmente sobre elementos coincidentes a nivel pedagógico y a nivel político también. En los enfoques está en el poder tenemos un enfoque descolonizador, integral, comunitario y productivo. Entonces, esta información sobre base y principios que, bueno, es ya de conocimiento de una mayoría, que solamente lo vamos a tocar de una manera bastante elemental.
y no vamos a profundizar un poco más, bueno, porque es algo que ya creo que la mayoría conoce y dentro de la información académica está solo como parte recordatoria. Ahora bien, pasaremos al siguiente punto. En la educación técnica, tecnológica y artística, en el marco del modelo educativo, también tenemos la educación artística. La educación artística es vista más como una actividad, tal vez en algunos casos, que puede ser encontrada como parte complementaria de nuestra sociedad. Y algunos sí dicen, por ejemplo, podría haber algunos cuestionamientos de que forme parte de toda esta organización y que forme parte de la educación técnica tecnológica, pero sin embargo, esta manifestación artística a nivel político es considerada, y a nivel, bueno, de toda la acción técnica tecnológica, es considerada como una acción de productividad del mercado laboral y de empleabilidad. Eh, en sí, esto del mercado laboral y la empleabilidad tiene ciertas cuestionantes, puesto de que no siempre llegamos nosotros a poder impulsar con mayor fuerza lo que es la empleabilidad y llega a tener también sus propias reflexiones, puesto de que no todos los espacios educativos van a poder llegar a este escenario de empleabilidad, de emprendimiento, emprendedurismo también, como se lo llame en algunos momentos, y romper estos esquemas mentales, los cuales están articulados a poder ser empleados, ¿no? Es la parte, eh, es el significado diferente de esta empleabilidad, de llegar a ser empleados, a generar nuestras propias fuentes de empleo. Como que ahí llegar a ese punto llega a ser el reto de las instituciones de educación superior, de cómo poder nosotros generar este pensamiento emprendedor, este pensamiento para poder impulsar nuestros propios negocios y que no vayamos teniendo una dependencia directa, ya sea del Estado, de algunas empresas o algunas instituciones, las cuales vayan a ser las fuentes de empleo, sino por el contrario, que podamos ir generando una acción de pensamiento que puede estar dirigida más a un emprendimiento propio, a una acción emprendedora para llegar a lo de empleabilidad. No sé, en este punto, ¿qué es lo que opinan ustedes? ¿Cómo están yendo los institutos? ¿Estaremos desarrollando las acciones suficientes para poder llegar a este fin de poder tener ya una educación de empleabilidad, de emprendimiento también o de mercado laboral? Es decir, una educación productiva con mercado laboral y empleabilidad. A ver, ¿quién nos está acompañando por acá? ¿Qué dicen? ¿Qué opinión? ¿Comentarios? Eh, Conversaremos un poquito acá de este punto. A ver, está con nosotros John, Jimmy, que estaba desde un principio. ¿Qué dicen? ¿Cómo estaremos siendo sobre este objetivo? ¿Será que los institutos realmente están pudiendo formar para poder llegar a esa cualidad de empleabilidad con los egresados? Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches. Eh, bueno, yo pienso que esta última época ha sido un poco complicado el poder desarrollar y poder lograr estos objetivos debido a la pandemia que hemos vivido. Ha sido, o bueno, y continúa siendo algo muy relevante y a tomar en cuenta porque inclusive se ha visto que varios negocios han cesado, ha disminuido lo que es la oferta laboral. Entonces, yo creo que sería un aspecto muy importante a tomarlo en cuenta para poder cumplir esos objetivos. Sí, sí, tienes mucha razón. Es cierto que más allá de que podamos analizar en este momento la organización curricular que podamos adoptar entre las instituciones, buscar ciertos perfiles de docentes que puedan ser un ejemplo para este fin, el contexto como tal, todas las variables que acompañan a esto nos han mostrado diferentes realidades.
La mortalidad de los emprendimientos en este escenario de pandemia ha sido las que peor la han pasado. No ha habido tal vez un acompañamiento del Estado como tal para hacer más flexible y llevadera esta situación, que no solamente pasa por una acción de pensamiento, sino también de las condiciones económicas y sociales que puedan acompañar a un emprendedor. En muchos de los casos, yo también veía, por ejemplo, en una tienda que se dedicaba a hacer confección de ropa deportiva. La señora me decía, mire, yo me encargaba de vender solamente, mi esposo era el que confeccionaba todo, veía parte de los contratos y se contagió del COVID. No pudimos rescatarlo porque todavía no había la vacuna, no se tenía bien un tratamiento claro en su momento. Todos hemos vivido este escenario bastante de incertidumbre y más en el 2020 y ha fallecido. Y cuando nosotros teníamos acá una, perdón, una responsabilidad con el banco de depósitos y otro, solamente lo que les han hecho ha sido ampliar esta cancelación en más tiempo, pero no les han bajado para nada, no ha habido un tipo de condonaciones ni nada de ese tipo, de ese, eh, bueno, de esa respuesta que podría esperarse en algún momento y que el negocio ha ido cayendo. Entonces, ha habido ese tipo de experiencias que se les ha vivido en todo el país y que nos ha a nosotros develado ciertas debilidades que tenemos como país y cómo podríamos haberlas afrontado. Esto en una aproximación a lo que son los emprendimientos, la dinámica económica, la empleabilidad en este caso, y por otro lado también a nivel educativo, ¿no? A nivel educativo hemos podido ver que no estábamos listos con el acceso a la tecnología, el acceso a Internet, incluso las mismas condiciones de manejo de la tecnología. Cuando, bueno, empezamos a trabajar recién con el programa Zoom, las plataformas virtuales Moodle empiezan a tener eh, mayor presencia, programas aparecen por todo lado del Google, Classroom y otros, pero que eso también requería de cierta capacitación y cualificación de los docentes y que no hemos, bueno, que cada docente ha tenido que valerse por sí mismo para poder ir generando esas propias competencias y llegar a sus estudiantes. Entonces, sí, el tema de la pandemia ha sido revelador, ha sido destapador de muchas debilidades, pero también de fortalezas, ¿no? Bueno, sí, sin embargo, nos ha puesto en una situación bastante complicada a nivel social y económico. Tienes muy acertada tu participación en este punto, Jim. Eh, ¿Qué dicen? A ver, ahí está Javier también, John. Una valoración sobre este punto de la empleabilidad, porque vayamos considerando también que estos objetivos como ámbito educativo que los tenemos, no siempre tienen su respuesta con acciones pedagógicas, sino se tienen que gestionar también condiciones económicas suficientes para poder llegar al emprendimiento, a la generación de empresas, unidades productivas. El año pasado, si mal no recuerdo, había un análisis de la cantidad de procedimientos que deberían seguir en Bolivia para poder tener una empresa y que a comparación de las políticas que se tenía en Chile, en Perú, por ejemplo, estábamos pues bastante rezagados, ¿no? En todas nuestras condiciones todavía seguíamos viéndolas como brechas para poder tener una empresa, porque las barreras administrativas, las barreras de acceso económico estaban todavía muy marcadas. ¿Qué opinan a ver sobre este punto? Que nosotros estamos ahí involucrados en acciones productivas y que tenemos que estar bien al tanto, ¿no? De todo esto. La Licenciado, palabra, buenas noches. A ver, tenemos ahí a Víctor y Javier, creo, pero Sí, a ver, licenciado, sí, buenas Javier, te noches. escuchamos. Bueno, en el caso particular, eh,
del instituto donde trabajo es enfermería. Entonces, la dificultad, bueno, ha sido una dificultad y una, digamos, fortaleza también de que por efecto de la pandemia hemos entrado a las clases virtuales, pero un poco que ahí hemos descuidado la parte de la parte práctica. Entonces, teoría no había problema, pero la parte práctica. Y actualmente, como la carrera es corta, tiene 2 años de duración, técnico medio en enfermería, entonces un poco que los estudiantes al dar su examen de grado tienen dificultades. Eso. Y por otro lado, de que los docentes se han vuelto capísimos para las clases virtuales, o sea, han podido desarrollar toda la parte teórica, pero lo que hemos descuidado es la parte práctica, licenciado. Entonces, esa sería la experiencia, ¿no? De, de esta pandemia y además de que como es salud, o sea, con esta pandemia, la salud es lo más importante, entonces eh, los estudiantes que están egresando están saliendo directo a trabajar. O sea, no tenemos, digamos, mucha ausencia de que no consigan trabajo o esas situaciones, licenciado. Muchas gracias, Javier. Sí, a ver, miren, evidentemente hay una manera, si bien la virtualidad nos acerca un poco a las personas, pero también nosotros no podemos olvidarnos que como personas somos, pues, seres psicosociales, ¿no? Y eso quiere decir que si bien podemos aprender con ciertos sentidos, el escuchar, el oír y más, pero las habilidades se las van desarrollando de alguna manera eminentemente con la práctica. Y es cierta de estas carreras, la mayoría que requieren del desarrollo de estas prácticas. Y hemos tenido nosotros una ausencia de esas prácticas por casi 2 años y eso nos ha generado nomás, bueno, tenemos en sí generaciones que se han virtualizado, podríamos decirlo de esa manera. Generaciones enteras, si hacemos un análisis de nivel primario, secundario, educación superior, generaciones enteras que se han virtualizado y por esta situación, si teníamos que estaban, por ejemplo, en los últimos años o primer año y en la mitad de todo el proceso, se ha vuelto a rearticular todo y ya los hemos encontrado casi saliendo nomás ya casi concluyendo sus propios estudios y muchos docentes con esa preocupación, ¿no? De haber impartido conocimientos teóricos, pero no haber llegado a las habilidades. Sería interesante de acá a un tiempo tener un estudio que nos vaya a mostrar a nosotros cuáles son esas implicaciones de esta virtualización. La anterior vez se escuchaba una conferencia que se desarrollaba eso con un docente si mal no recuerdo, de Europa, pero que era de un español. Y él le decía, ¿no? ¿Y qué cree usted que la virtualidad nos ha quitado ciertas características del pensamiento? Y él decía, pues miren, nuestra mente, y era un especialista en neurociencia, nuestra mente tiene la capacidad de ir adecuándose a las situaciones y a la historia de la humanidad. En algún momento nosotros no hemos tenido vehículos y teníamos otras características de desplazamiento mediante caballos, otros, o a pie, pero hemos empezado a tener vehículos y hemos empezado a generar competencias para poder dominar esos aparatos a grandes velocidades. Así un ejemplo, ¿no? En algún momento no hemos tenido teléfono, teníamos otras maneras de comunicarnos mediante carta y otro, pero hemos ido generando otras nuevas competencias de comunicación y de desarrollar la comunicación, el habla. Entonces, nuestra historia siempre ha ido cambiando, la humanidad siempre se ha ido moviendo y estamos en un momento, sí, del boom, por ejemplo,
Y estamos hablando de la cultura del streaming, por ejemplo. La cultura del streaming es aquella que te considera a ti, que dice que queremos ahora en el día, el ahora. Y eso nos ha dado el internet, eso nos ha dado la tecnología. Si queremos una información, ¿qué hacemos? Tenemos cerca ya un teléfono celular, tenemos una computadora y primero que hacemos nos entramos a un buscador. ¿Qué es lo que está diciendo el mundo sobre este punto? Quiere decir, esa cultura del streaming es vivir el ahora, vivir la comunicación que se está dando en este momento al otro lado del mundo, que se está dando en otras ciudades, en otros países, y queremos saberlo en ese momento. Desde el punto del conocimiento, de la generación del conocimiento, ahí es la cultura del streaming. Pero también esa cultura del streaming está yendo un poco a cambiar elementos de valor en las personas. Esto de la mala interpretación, ¿no? Del vivir ahora y no dejes pasar. Eso está entrando también a otro tipo de connotaciones de libertinaje y otras formas de expresión de las nuevas generaciones, del poder solamente entrar a un ritmo de satisfacer eh, ciertas necesidades de distracción, o sea, creatividad, no sé, recreación y otras que no están, que nos están vulnerando en nuestras propias cualidades de moralidad. Pero miren, de eso de la tecnología, pasar por temas de pandemia, de salud y otros, hace que nosotros vayamos adecuándonos progresivamente y que nuestras nuevas generaciones vayan teniendo nuevas capacidades de adecuarse a este mundo que es bien cambiante. Por ahora hemos tenido del COVID, nos hemos adecuado con la virtualidad, la educación ha tratado de moverse un poquito, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? No es que ya haya pasado de una pandemia a una endemia y que la educación ahora tiene que volver tal igual como era antes. Más bien tendrá que ser al contrario. Si hemos tenido estas competencias de manejo tecnológico, de acercamiento al Internet y de tener esta en puerta, esto que les llamo de esa cultura de streaming, la educación tiene que adecuarse a este ritmo. Tenemos que tener esa capacidad de que nuestras propias actividades curriculares y otras se adecúen a este nivel. Priorizar ciertos conocimientos, ciertas habilidades que nos puedan dar a nosotros un perfil del estudiante que pueda estar mucho más próximo al escenario de la dinámica económica, que puede estar mucho más próximo a la acción de mercado, a la acción de empleabilidad. Entonces, tendremos que ser tal vez mucho más certeros al momento de poder identificar conocimientos y habilidades que puedan ser parte fundamental de estos nuevos perfiles de los egresados. Bueno, a Pierre teníamos ahí también a alguien que quería conversar, si mal no recuerdo, a Víctor, ¿sí? ¿Está todavía por ahí? Sí, sí, pero está bien, Listen, ¿no? Sigan nomás. Gracias. Perfecto, Víctor. Se desanimó entonces. A ver, ¿alguien más que quiera conversar sobre este punto de la empleabilidad y la adecuación que tenemos que ir teniendo como instituciones de formación superior? Porque no sabemos qué nos viene después, ¿no? Hay algunos procesos educativos que se van acortando, hay algunos que se van combinando entre las actividades tanto presenciales, virtuales, asincrónicas también. Creo que de acá en adelante, en el futuro va a ser cómo podemos manejar esas tres modalidades y no solamente ir trabajando en una presencialidad netamente forzosa. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué opinan? ¿Está por ahí John también? ¿Qué dices, John? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, John. En realidad, licenciado, yo dijera, hace rato ya muchos de mis compañeros dijeron, de mis colegas, que ha sido muy complicado esta pandemia, ya que vamos al tercer año, ¿no? Los profesionales que hemos formado, estoy muy seguro que hace rato ya lo dijeron, hemos descuidado la parte práctica. Y para poder hacer un emprendimiento, creo que tenemos que tener
la práctica, bastante práctica, ¿no? Respecto a lo que tenemos que manejar tanto la virtualidad como la presencialidad, ya que los docentes creo que ya conocemos algo de lo que es la tecnología, en realidad, de lo que son las plataformas. Eso es lo bueno de esta pandemia, pero lo malo sería que cuando se estudia de manera virtual, de por ahí yo he notado que es conciencial, ¿no? Aquella persona que es consciente seguramente va a aprender, aparte de eso, seguramente va a investigar lo que es en el navegador, en el internet, algo que le llame la atención. Pero no todos nuestros estudiantes están predispuestos a poder trabajar de esta manera. Entonces, de por ahí, mi opinión sería la enseñanza virtual es conciencial, esa conciencia, ya que en este momento, por ejemplo, podemos estar 8 o 10 en clase, pero estoy muy seguro que no estamos atendiendo el 100%, no estamos unos cuantos y otros estamos aprovechando en hacer otra actividad. Bueno, eso es lo que yo podría tal vez un poquito comentar, licenciado. Muchísimas gracias. Es cierto, tienes razón. Ahí estamos ya muy, muy pegados a un tema de responsabilidad. Es así. Bueno, entonces, miren, ese tema igual de la empleabilidad, aparte de la acción educativa que vayamos nosotros a desarrollar en relación a las modalidades, tiene mucho que ver también de preparar a los participantes en estos escenarios de emprendimiento. Y prepararlos en el escenario del emprendimiento es hacerles conocer cuáles son las normativas, por ejemplo, para poder tener un propio negocio, para sacar un NID, los procedimientos que tienen que seguir en las alcaldías para poder tener estos permisos, cuál es el escenario impositivo al cual se van a poder enfrentar si es que van a poder tener una acción de emprendimiento, cómo podemos tener también un acceso a cierto crédito de bancos, cuáles son las políticas del Estado que está teniendo en este momento para poder impulsar el emprendimiento, las unidades productivas, las asociaciones. Entonces, va un poquito más allá de solamente desarrollar ciertos conocimientos y competencias laborales, sino también prepararnos para la vida. Como en algún momento decía ya Delors, ¿no? Una educación para la vida, una educación que te diga a dónde te vas a enfrentar y cuáles son las posibilidades o caminos que podrías en algún momento tomar, como una recomendación, orientación, pero no como algo que pueda ser y así cerrado. En este punto es algo que se tiene que ir avanzando en estas condiciones de acceso económico, en todo lo que son las políticas de emprendimiento. Y bueno, es algo que hay que construirlo en este nuevo contexto más integral, holístico, que lo tenemos como parte de las instituciones de formación y educación superior. Por otro lado, tenemos también esta otra característica que es del enfoque. Este enfoque nos habla a nosotros sobre la característica productiva, tecnológica, de emprendimiento y socioambiental que tienen los institutos. En lo productivo hemos estado hablando ya muchísimo de que tiene que tener características de territorio, bondades productivas. En lo tecnológico, de que, bueno, tiene que estar sí relacionado a las nuevas modos y maneras de producción, de poder hacer mucho más fácil también una producción rápida, pero también estar relacionado a nuevas a tecnologías ancestrales que se hayan tenido antes. Hay que tener mucho cuidado y también mucha indagación sobre este punto, porque podemos tener buenas prácticas en temas agrícolas, pecuarios, pero también tienen que tener una armonía con la nueva tecnología y los conocimientos que actualmente estamos viviendo en nuestro contexto. Y por otro lado, el emprendimiento y lo socioambiental. El emprendimiento que acabamos de conversar hace un momento y lo socioambiental de estar articulado a una preservación del ambiente, del medio ambiente
no entrar a acciones de depredación y tampoco que vayan a estar en contra de lo que es el cuidado medioambiental, sino fomentar también una producción, en algún momento en lo agrícola se llamaba también una producción limpia, por ejemplo, una producción verde, ¿no? Hay ciertos eslogans, formas que se han ido trabajando que van relacionando a esto. Entonces, vayamos analizando también nosotros y para lo posterior cómo nuestra institución en la organización curricular y también los planes que tenemos está abordando esos elementos de emprendimiento, de lo ambiental, de una producción territorial, si realmente estamos tocando esos puntos, son parte del análisis de la institución o tal vez necesitamos todavía enfatizarlos un poquito más. Y un tercero, en este caso, que llega a ser lo artístico. Lo artístico que es considerado, es tomado en cuenta desde una noción de la generación de técnicas y métodos artísticos desde las expresiones culturales. Estas expresiones culturales y la utilización de instrumentos pueden darnos a nosotros la generación de técnicas y métodos determinados. Una expresión cultural, ya sea en la danza, la música, teatro y otros que tengamos, genera necesariamente técnicas y métodos que tienen que ser, uno, conservados, otros revalorizados y otros promovidos. Esas técnicas, estos métodos tenemos que seguir impulsándolos y que tienen que formar parte de todo el cúmulo de conocimientos y de valor que tenemos como parte social, como la sociedad en sí. Forma parte de toda esta acción educativa y forma parte también de los institutos técnicos, tecnológicos a nivel artístico. Bueno, hasta acá entonces el análisis que tenemos sobre estos contenidos que les decía al inicio son más de refrescamiento, un poco de análisis, de recordar temas que ya se conocen, que son parte, pero de los contenidos que tenemos dentro del texto base y que están priorizados como conocimientos a iniciar, a desarrollar antes de poder, bueno, para empezar este módulo en sí. Ahora, cada una de las sesiones, en cada una de las semanas, tenemos también el trabajo con el desarrollo de los productos académicos de transformación. Este es la totalidad del flujo que se tiene dentro del PAD, desde la parte diagnóstica del problema, formulación del problema, la propuesta y el desarrollo de la propuesta como tal. Ahora lo que nos compete a nosotros es hacer lo siguiente. Se había trabajado ya en la semana anterior lo referente al análisis crítico de la realidad del problema. Y para esto se había hecho ya una mirada crítica, reflexiva, introspectiva de la práctica que se va desarrollando de parte de cada uno. Para eso la consigna es que si, bueno, hola, no sé si me escuchan, hemos tenido un bajón de... Sí, le escuchamos, Lisa. Ah, qué bueno, entonces ha habido un bajón del internet, pero no sé si ha sido el mío o ha sido de todos, pero bueno, estamos reconectados. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Hola, hola. Sí, me confirman. Perfecto. Entonces les decía que en esa parte ya se ha cumplido con la actividad de diagnóstico de la investigación. ¿Qué es lo que compete? Que una vez concluida esta, entramos al segundo momento, que es la determinación del problema. En los momentos de determinación del problema y la formulación del problema. Esta es una continuación de la anterior actividad que se tenía, así que no ha concluido lo del primer módulo, tomemos bien en cuenta eso, sino que hay que retomar este diálogo que teníamos nosotros con los actores, que se ha presentado una planificación, y en relación a esta planificación con los actores,
es que tenemos ya que implementar este plan. Ahora, para dar continuidad a este punto, lo que se tiene es poder desarrollar lo siguiente, pero con las siguientes recomendaciones. Entonces, miren, aquí tenemos nosotros todo lo que se está proponiendo dentro del texto y en la universidad para poder ir abordando el problema de investigación. Es este el formulario que todos lo tienen, que está también en el texto, que lo van a ver ahí y que se lo tiene que presentar. Entonces, este formulario, junto con las evidencias de las actividades realizadas del anterior módulo. Hemos planificado nosotros qué es lo que vamos a hacer, una entrevista al rector, una entrevista a ciertos docentes, una encuesta a los estudiantes. Entonces tenemos que ya de una vez implementarla y traer las evidencias de esa actividad, las herramientas de recojo de información, fotografías, enlaces de video, audios y otros. Pero para llegar a tener esta actividad como tal, no debemos nosotros, o bueno, debemos tomar las recomendaciones de considerar estos elementos. Acá le hemos colocado con diferentes colores para que vayamos identificando a qué se refiere cada uno de ellos. Por favor, ¿alguien me puede decir si estamos todavía conectados? ¿Estamos por ahí? ¿Otra vez se ha caído la señal tal vez? Está bien, Listen. Muchas gracias. Les voy a ir pidiendo así paulatinamente para que no tengamos dificultades. Por ejemplo, estos elementos son 4. Uno es la dificultad o limitaciones, práctica a transformar los elementos relacionados al diplomado y el lugar. Por ejemplo, acá hay unos ejemplos, 3 ejemplos que tenemos, y hacen a las dificultades o limitaciones que están con rojo, prácticas o transformaciones que están con azul, de lila que están los elementos del diplomado y los lugares. Entonces, vean que en estos ejemplos que tenemos acá, vamos mirando que entre las dificultades pueden haber, en un ejemplo, existen debilidades, por ejemplo. En este otro, escasa aplicación de enfoque inclusivo. En este otro, debilidad en el manejo adecuado. Pero miren, estos ejemplos que estamos viendo acá, no necesariamente o no están muy articulados al diplomado que vayamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar que esta metodología o esta guía que se ha desarrollado para todos los diplomados. Entonces, todos los diplomados que va teniendo la universidad han tratado de poner diferentes ejemplos que vayan a ayudar a esta formulación de los problemas. Lo que tenemos que hacer nosotros es poner en contexto lo que habíamos trabajado en el anterior módulo, o mejor dicho, en el anterior sesión sincrónica del anterior día sábado, en el cual nosotros veíamos y hacíamos una recapitulación de los módulos que tenemos en el diplomado y a qué se refiere cada uno de estos módulos. Un inicial a la parte normativa, el siguiente que estaba a la parte de planificación curricular, el otro que estaba yendo ya un poquito más a la parte didáctica, evaluativa, el otro módulo a la formulación o a la elaboración de módulos y así. Entonces, de cada uno de esos módulos que tenemos, vayamos también identificando los problemas, pero siguiendo este procedimiento metodológico de que cada formulación debe tener en sí una dificultad o limitación. Debe tener también una práctica a transformar. Por ejemplo, esa práctica a transformar en este ejemplo está acá pintada de azul de esta manera, que en este caso es el uso de las estrategias didácticas. Debe tener también otro elemento que es relacionado al diplomado. Y aquí es donde entra lo que les acaba de mencionar, de que tenemos que abordar uno de los módulos que estamos analizando en el programa y cuál es el de interés para nosotros. Si es que nos interesa temas curriculares de planificación estratégica, POAS, podemos involucrarnos un poco más y profundizar en este módulo. Si queremos abordar temas relacionados a las normativas, todo lo que es el aspecto reglamentario y otros, tendremos que retornar al módulo anterior, ver los contenidos que teníamos y sobre eso también hacer el análisis
si se van identificando esos en la práctica en la institución que estamos trabajando actualmente. Y un último elemento acá es el del lugar. Entonces, siguiendo este ejemplo, tendremos que ver nosotros, uno, la dificultad o limitación. A ver, vamos viendo acá una revisión que dice, por ejemplo, existe debilidad en el uso de las estrategias didácticas que incluyen la participación de los estudiantes en el desarrollo pedagógico del año escolar tantos. Ahí nosotros podemos ir colocando, por ejemplo, que si nos interesa cómo están cómo está la organización curricular y si tiene ciertas características que vayan a orientar una actividad productiva de los participantes, pero una actividad productiva orientada al emprendimiento, a la empleabilidad o comercialización, en este caso también. Puede estar una formulación de este tipo. Y lo podemos identificar en el desarrollo pedagógico, por ejemplo, del segundo año ya o tercer año, que están los últimos, en el nivel, en la salida de la institución, del Instituto Tecnológico, tantos de la ciudad, ya sea de Sucre, La Paz, Santa Cruz, Tarija, donde estamos desarrollando nuestra actividad profesional. Entonces, en cada una de las formulaciones se va a ver que estén estos cuatro elementos a considerar. Ojo, otra vez, estos son solamente problemas de ejemplo que hacen a la globalidad de todos los programas, pero vayamos nosotros acercando nuestra problemática y a lo que vamos desarrollando en las instituciones. Una vez que tengamos ya este procedimiento, lo vamos pasando aquí a este instrumento de los problemas. Vamos a ver la recurrencia que tienen estos problemas acá. Si desarrollan nunca, algunas veces o siempre. Cuáles son las causas que creemos que está originando este problema y qué es lo que llegaría a pasar si este problema como tal no se resuelve, cuáles son los efectos inmediatos y sobre qué está cayendo. Una vez concluido eso, haremos el análisis y priorización del problema, la justificación del por qué se da esto y por qué estamos priorizando como tal ese problema, que es importante o no. También un planteamiento del problema, que dentro del procedimiento de investigación es diferente el planteamiento a la formulación del problema. Por favor, me confirman si estamos acá todavía conectados. Me acaba de salir un anuncio de internet inestable. ¿Sí, señores diplomantes? ¿Me escuchan? Hola, hola, hemos vuelto a tener un bajón, creo, ¿no? Hola, Lidia, John, Pablo, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me pueden escuchar? Sí, Sí, Licen, recién. Miren, estamos con muchos problemas por acá. Hay un fuerte ventarrón. Seguramente es el problema de conexión. Entonces, les pediré que vayamos cerrando nomás ya la sesión. Es esta última ya de investigación. Solamente con las aclaraciones y las recomendaciones del caso, de que vean que hay que presentar dos actividades acá. Uno es la aplicación que se tenía ya del anterior módulo, la planificación que hicieron. Si tienen alguna duda o algo, aquellos que todavía no han hecho esta planificación pueden enviármela. La podemos ajustar un poquito más antes de que la apliquen,
porque hay que mostrar las evidencias de todo este recojo de información. Y también es este otro instrumento llenado con estos 3 puntos, ¿no? El análisis de priorización, el planteamiento del problema y las evidencias de la aplicación de los instrumentos. Estas evidencias hacen a estas evidencias, por si acaso. No son otras diferentes. Consideren que este punto 4 hace estas evidencias. Son las mismas. En el caso del planteamiento del problema, consideren que un planteamiento del problema es diferente a la formulación de un problema. La formulación es a lo que acabamos de ver hace un momento acá, en este punto. Y el planteamiento son todos los elementos circundantes a ese problema, a esa formulación como tal, que dan lugar a que ese problema se dé. Entonces, ese es el planteamiento como tal. Esa recomendación solamente. Y bueno, decirles que vamos a estar pendientes a cualquier cosa que se requiera. Estoy por acá de nuevo con este anuncio de internet inestable y espero que no se vaya a cortar nuevamente. Pero bueno, con eso habríamos concluido nosotros la sesión del día de hoy. Tomen en cuenta sus previsiones, por favor, de que vamos concluyendo las actividades académicas los días domingos, que hasta ahora son hasta las 20:00, como les decía, y traten de subir sus trabajos antes de mediodía para evitar inconvenientes de internet y saturación y otros. Eso de mi parte, señores diplomantes, por favor, y si hubiera alguna duda, algo así de manera rápida, espero que no se vaya a cortar. Si no se corta, por favor, mediante WhatsApp. Licenciado, Sí, 3 Víctor, dime. consultas. A Sí, ver, Víctor, te escucho. ese formulario, la tabla solo sirve para como enumerar los problemas, ¿no? Y Exactamente. después, en el punto 2, 3 y 4, hay que hacer un párrafo narrativo, ¿no? Así es, Víctor. Ya. Exactamente. Ahora, respecto del planteamiento del problema, ¿usted nos podría poner un ejemplo, por favor, y compartirnoslos para ubicarnos en todos los componentes que debería tener ese problema para plantearlo? ¿Eso es posible? Claro que sí. Bueno, de todas maneras, tenemos ahorita los ejemplos que los hemos visto arriba, pero sin embargo, vamos a ir formulando algunos también que hacen a los módulos como tal y les vamos a ir Ya. compartiendo por WhatsApp. Y lo tercero es que cuando en la segunda actividad, que es este formulario, no, esta es la tercera actividad, ¿no? De la semana. Pero entonces usted está indicando que hay que subir 2 tareas en esta actividad. De la del Una PAD, que es la del PAD, sí, la del PAD. En el caso de la del PAD, sí, hay que hacer de la anterior semana, del anterior módulo, mejor dicho, y esta otra nueva que es de la formulación del problema. ok. Ahora, En el caso de que yo hubiese cambiado un poco, no había pensado en un problema que ahora lo estoy pensando y que entonces no he aplicado esta herramienta. la haces, no hay ningún problema, recién estamos empezando todo. La cambias, no Ok, hay ningún problema. listo. Gracias, Listen. Ya. De nada. No se olviden también que tienen dentro de las actividades de los contenidos el cuestionario. Hay un cuestionario, hay hay ahí como unas 5 preguntas que están relacionadas a cómo se define la educación productiva, cuáles son los principios del modelo educativo, el resultado de la educación productiva en el área, tanto en su formación y también en la asignatura que está regentando, la carrera en la que está trabajando, realizar un cuadro comparativo de los enfoques de la currícula y la importancia de la formación artística. Estos hacen al contenido del texto como tal, y una consigna siguiente de una actividad 2, que es realizar un informe que demuestre cómo se está realizando la aplicación de esos principios del modelo educativo dentro de su instituto. Entonces, miren, es una primera actividad de la consigna de los, en este caso, de las preguntas, el cuestionario, 5 cuestionarios, este informe de la aplicación de los principios en el instituto,
Y por último viene el poder hacer las evidencias de los trabajos que hemos implementado para el PAD, el módulo 1, y esta siguiente que es la formulación de los problemas. Y les repito, hay que considerar que este cuarto punto, que es evidencias de la aplicación de los instrumentos, hacen referencia a la actividad que se tenía programada en el anterior módulo. Bueno, con esa recomendación, señores diplomantes, concluimos nuestra actividad sincrónica del día de hoy y nos estaríamos viendo el día sábado para ya abordar el siguiente, los contenidos de la semana siguiente. Ok, gracias, hasta luego. De nada, Víctor, buenas noches, que tengan un reparador de descanso y un buen inicio de actividades académicas el día de mañana. Buenas noches. Muchas gracias, Lice. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Lidia, Jimmy, que les vaya muy bien.